Buenas tardes, mi nombre es Andrés Bugato y la clase del seminario A que vamos a ver hoy corresponde a síntesis. Yo soy docente de la cátedra de cirugía y traumatología bucomaxilofacial y nos vamos a referir entonces a este tiempo quirúrgico que es el último, que se llama síntesis. Dentro de los tiempos quirúrgicos, como hablamos anteriormente, vamos a tener la diéresis, la exéresis y la síntesis. Síntesis lo que nos vamos a referir hoy, fluctuando la hemostasia en cualquiera de estos tiempos quirúrgicos. La síntesis entonces o sutura va a ser el conjunto de maniobras tendientes a reunir, a juntar, a armonizar, ¿sí?, esos tejidos separados, restituyendo anatomía y función. Esto quiere decir que nosotros tenemos que tener un conocimiento previo de lo anterior, de todas las materias básicas anteriores de la anatomía y de la función de cada uno de los órganos que nosotros vamos a suturar. En los tejidos blandos se llamará habitualmente sutura y en los tejidos óseos hablaremos de osteosíntesis. Los objetivos de la sutura entonces va a ser, como dijimos anteriormente, promover un cierre por primera intención, mejorando o ayudando a la capacitación biológica, reconstituir la zona intervenida para disminuir el dolor posoperatorio por la exposición de fibras que pueden quedar nerviosas u otro tipo de elemento que quede expuesto al medio bucal o al aire o no protegido por lo que tiene que estar protegido por algún órgano como puede ser la piel, ¿sí?, tejidos más profundos. Promover la hemostasia, ya sirve también con puntos tractores o puntos de compresión para generar algo de hemostasia y eliminar espacios muertos para que no se genere una invaginación o una umbilicación en las suturas que nosotros ejercemos en los tejidos. Recordemos algunos conceptos entonces de cicatrización, como puede ser la cicatrización primaria y la cicatrización secundaria. Acuérdense, la primera es por primera intención, o sea, lo que estamos hablando de esta sin pérdida de sustancia, es lo más significativo, y esta es con pérdida de sustancia. Acá vamos a tener unión hemidesmosomal y acá vamos a tener un coágulo que se adhiere a una cavidad preexistente por la extracción de una pieza dentaria, podría ser el mejor ejemplo. Hay otros ejemplos, ¿sí?, con pérdida de sustancia, segunda intención, primera intención sin pérdida de sustancia. Conceptos entonces de primera intención, donde nosotros hacemos en un frenillo lingual para un estiramiento, donde se hace una rotación de colgajos, se llama zetaplastía, y se contraponen, se rotan los colgajos para el estiramiento de la lengua. El cierre, el ejemplo de una segunda intención es, como podemos ver, una pieza dentaria que tenga una lesión de furcación o que ya la carie sea tan penetrante donde el piso de la furca esté, ¿sí?, comprometido. Nosotros hacemos la extracción con todos los tiempos quirúrgicos que nombramos anteriormente y damos un punto de sutura con sida en una de las papilas y el otro punto en la otra papila. Nosotros lo que estamos haciendo ahí es ayudar a la cicatrización, ¿sí?, al coágulo que se adhiera, junto con los recaudos posoperatorios que le damos para la armonización de esa cicatrización por segunda. En cambio aquí, donde nosotros tenemos una cicatrización combinada por primera intención en el emplazamiento de esta mucosa que nosotros vamos a hacer una incisión, vamos a incidir, vamos a emplazar una incisión preacordada de acuerdo a qué tipo de retenido nosotros tenemos. Se abre, se hace la esqueletización, el legrado de los tejidos, se extirpa y va a quedar un opérculo del alvéolo de la pieza retenida, segunda intención, y arriba primera intención. Entonces es una cosa distinta donde hay una situación de combinación. Alvéolo post-extracción siempre cicatriza por segunda intención, más allá del cierre primario de la mucosa. Vamos a tener dentro de las suturas tradicionales, mecánicas y adhesivas. La tradicional es la que vamos a abocarnos en el tema de hoy, aguja de hilo, con los distintos materiales que vamos a nombrar. Mecánicas, donde son grapas, se usa más para la laparoscopía o artroscopía. Adhesivas, el cianocrilato de cintas adhesivas, que es lo que es la gotita. El instrumental necesario que nosotros tenemos para la sutura es aguja e hilo, que es donde se marca con el puntero aquí. La aguja que siempre generalmente va a ser curva, donde tiene una punta, un cuerpo y un ojo. La pinza portaagujas y la pinza de mano izquierda. El instrumental necesario entonces es portaaguja, pinza de mano izquierda, tijera para hilos, y agujas de hilos cuando puede ser que sean enhebradas.
A veces también a la tijera se le llama tijera portaagujas, que se puede llamar a este elemento, pero en este caso lo vamos a llamar portaagujas y tijera. La tijera para hilo no es la misma tijera que para tejidos blandos, de la divulsión de tejidos blandos. Tengamos en cuenta entonces que las portaagujas van a venir de diferente confección y diferentes tamaños y diferentes formas. Nosotros en la cátedra la que vamos a usar es la común, la que vimos anteriormente, que es de acero, donde consta de 2 ojales, una cremallera, 2 ramas, una articulación y la punta. La punta, que a veces cuando es de vidia, es marcada por esto dorado que lleva en la parte inferior el portaaguja ya convencional o el portaaguja de Castro Viejo, ¿sí? La pinza de mano izquierda, entonces lo que nosotros vamos a tener es el otro elemento, mano izquierda que puede ser atraumática o traumática, o tiene dientes de ratón, para tomar los tejidos, o acodada con este tipo de muescas donde nosotros podemos pasar la sutura por ese lado. Y la tijera de hilos, que como dijimos anteriormente no es una tijera para tejidos blandos, en donde es una tijera más convencional, más robusta, lo que no la hace tan delicada, pero sí le puede dar una cierta sutileza en la punta para esta concavidad tomar los tejidos del retiro de sutura para cortarlos. En la boca a veces se hace difícil retirar la sutura. Lo vamos a ver después también el retiro de sutura. El instrumental de sutura, entonces nosotros dijimos la clasificación de las agujas. Esta es la aguja donde tiene el ojo abierto y un ojo cerrado, ¿sí? Es combinado. Ven que tiene como una H acá arriba donde se puede pasar el hilo desde arriba, y esto tiene como si fuese una válvula donde el alambre cede hacia abajo pero no hacia arriba para dejar pasar el enhebrado desde arriba. Un ojo abierto es más rápido. Hay otras que son con ojo cerrado donde se enhebra como la aguja de coser común. Lo mismo constitutivamente para todas es el ojo de la aguja, el cuerpo y la punta. Ya vamos a ver las distintas formas que tienen las agujas, rectas, curvas. Según el trauma van a ser traumáticas o atraumáticas de acuerdo al ojo, que esto es lo que lo va a hacer un poco más traumático. Y según su sección, que vamos a ir viendo de cada una de ellas, cilíndricas, cortantes convencionales, triangulares, invertidas, espatulada, distintos tipos de sección. Y según su punta, esto va a depender también, o se va a hacer para los tejidos. O sea, no es lo mismo una punta cortante o una punta roma. La mucosa no es tan dura para penetrarla, que puede ser una punta más roma, no es que sea roma del todo, que es una punta cilíndrica afilada solamente por esa sección, o una punta cortante, pues una punta más triangular que puede ser para cuero cabelludo. Instrumental en sutura, nosotros vamos a tener agujas rectas y curvas. Las curvas se van a diferenciar según la circunferencia, 3 octavos, 4 octavos, 3 medios. Cualquiera de esas formas circunferenciales o cuartos de circunferencia, como son este tipo de agujas, o media circunferencia, como son este tipo de otras agujas. Las agujas rectas curvas no las vamos a utilizar, no se están utilizando hoy día para lo que es la parte de odontología ni cirugía maxilofacial. Vamos a ver las curvas más que nada, sepan que también hay agujas rectas. Eso es según la forma. Ahora vamos a ver según el trauma. Según el trauma nosotros tenemos con ojo, traumáticas como dijimos anteriormente. Esta era la que es de enhebrar solamente, no tiene un ojo abierto, que sería la prolongación del material hacia arriba, para que esto se enhebre desde arriba también. Lo que genera que la punta es normal, es igual que todas las agujas, el cuerpo también, pero la parte del ojo o el ojal, ¿sí?, de ese tipo de agujas es más ancha porque tiene que tener el orificio para enhebrar. Entonces lo que hace es que invagina los tejidos cuando nosotros estamos suturando. Mismo en una aguja de ojo cerrado, donde podemos notar que el ojo es casi del mismo diámetro que el hilo y se va afinando hacia atrás porque es enhebrada prearmada. Esto se enhebra en la clínica y después se manda a esterilizar. Dentro de las agujas nosotros tenemos la sección. Vamos a tener una sección circular, triangular u oval.
lo que nosotros tenemos es la punta, diseño de punta y corte de la aguja. Como dijimos anteriormente, no va a ser lo mismo una punta cilíndrica afilada para una mucosa que para un cuero cabelludo, donde podemos usar más que nada algo triangular o con otro tipo de sección, teniendo siempre en cuenta que lo que corta acá va a ser la punta, lo que penetra, pero estos filos que tiene la sección del cuerpo va a generar también un trauma, o puede ser algo que corte con los lados, ¿se entiende? La sección circular va a ser más atraumática que una sección triangular. Después puede referir a lo que sea la punta, puede ser una punta triangular con una sección cilíndrica para distintos tipos de tejidos. Entonces, según la punta, nosotros vamos a tener cónica, triangular o abisal. Entonces nosotros tenemos una punta cónica, que nosotros llamamos más roma, una punta triangular y una punta abisal. Triangular es esta, ven la sección triangular de aguja, y abisal sería esta, donde genera otro tipo de corte. Hilos para agujas o para la sutura. Nosotros vamos a tener que para la aguja enhebrable va a ser siempre uno, o generalmente se consigue la seda a enhebrar. Si queremos enhebrar con sutura reabsorbible, se nos va a complicar más conseguir ese tipo de hilo. Entonces, dentro de los hilos para sutura, las características ideales que nosotros tenemos es que generalmente, como para todos los materiales que resisten en el sistema de salud, verificaciones de ADMAT y otros organismos que nos hacen a nosotros que esto sea aplicable a la boca. Resistencia a la tensión, obviamente vamos a ver por la capacidad que tenga cada tejido a suturar. Flexibilidad y ductilidad, lo mismo, de acuerdo al grosor del hilo y al tejido que vamos a nosotros a suturar. Obviamente esto es lo que dije anteriormente, que sea biocompatible y inerte. Reabsorción lenta, sin irritación en las suturas, bajo costo, impermeable a las agresiones. Esto lo va a dar más que nada el nylon, porque la seda va a ser permeable y esterilizable. Entonces, de acuerdo a los tejidos, vamos a ver la resistencia a la tensión que nosotros ejercemos, flexibilidad y ductilidad, lo mismo va a depender también del calibre del hilo que nosotros pongamos, y las reabsorciones, el bajo costo, como todos los demás elementos. Marcar en esta diapositiva que lo más importante es que sea impermeable a las agresiones, que eso lo da el nylon solamente, la seda es permeable. ¿Está? Hilos. Dentro de los hilos vamos a tener hilos reabsorbibles y no reabsorbibles. Dentro de los reabsorbibles vamos a tener orgánicos y sintéticos. Dentro de los no reabsorbibles vamos a tener orgánicos, sintéticos y metálicos. Lo vamos a ir desarrollando de a poquito. Dentro de los reabsorbibles nosotros vamos a tener que tener en cuenta que mantienen, ¿sí?, la aproximación tisular en forma temporal. ¿Por qué? Porque se va a ir reabsorbiendo, se va a ir degradando. Son digeridos por enzimas naturales y hidrolizados por fluidos tisulares. Obviamente hay una fagocitosis que el organismo genera en este tipo de suturas, donde de a poquito lo va a ir reabsorbiendo. De acuerdo al calibre, de acuerdo a si tienen sales cromadas, si son normales o si vienen con algún tipo de retardo cicatrizal. Perdón, con algún tipo de retardo de fagocitosis. ¿Para qué? Para que ese retardo de fagocitosis sea más prominente, a dejar esos tejidos por más tiempo unidos, como por ejemplo un plano muscular profundo del músculo. Son útiles, su positivismo, su utilidad, son más útiles en zonas de difícil acceso y obviamente suturas por planos, que pueden ser intradérmicas o simples, no tienen nada que ver, ¿sí? Pero que sea por planos, que son planos profundos, los cuales no se va a retirar, va a ser fagocitado. Inestables en cuanto al tiempo de reabsorción, va a depender de lo que dije anteriormente, y reabsorción acelerada en la cavidad bucal por ser una zona húmeda. Hilos para sutura, el catgut, algo de los naturales. Vamos a ver qué es catgut cromado, lo que dije anteriormente, las sales de cromo retardan su reabsorción. Al darle una sal cromada, el organismo le cuesta más fagocitarlo, entonces ejerce mayor función en ese tejido. Esa función que nosotros queremos ejercer es porque queremos mantener más estable ese tejido profundo. Dentro de los materiales naturales se están usando poco, estos de vísceras de animales. Lo que podemos nombrar ahora son reabsorbibles. Dentro de los reabsorbibles vamos a tener sintéticos, que son producidos por la industria farmacológica,
Y el ácido poliláctico es el más usado, el Vicryl, ácido poliglicólico, el Dexon. Acá tenemos el tiempo de reabsorción entre 60 días y lo mismo, más o menos un poquito más. Y otras suturas que no son utilizadas en cirugía oral. Recuerden eso, siempre que los más va a ser el Vicryl y el Dexon, dentro de los reabsorbibles. Los naturales en desuso. Y los no reabsorbibles, no se reabsorben, o sea que hay que retirarlos. Estamos entonces con los orgánicos, los sintéticos y los metálicos. Dentro de los orgánicos vamos a tener la seda, algodón y lino. Lo más utilizado es la seda. Sintéticos, nylon, dacron, poliéster, polipropileno. Dentro de lo más usado, cirugía oral o maxilofacial, el nylon. Metálicos, oro, plata y acero quirúrgico. Oro se usaba anteriormente para las síntesis óseas, hoy se está usando para lo que es la plástica facial, los hilos de oro en los tegumentos faciales. La plata y el acero quirúrgico, lo mismo, se puede usar para alguna ligadura ósea que se pueda hacer, alguna cirugía ortognática, que hayamos tenido alguna complicación o que la mini placa no genere una estabilidad y haya que ayudarse con algún tipo de acero quirúrgico o hilos de plata. En desuso hoy en la parte traumatológica o en la síntesis, que sería la síntesis ósea, que se llama osteosíntesis rígida. Acá tenemos el nylon y coincide más o menos el uso y el grosor de lo que tenemos con la aguja y el nylon. Un nylon 5.0 y una seda 4.0. Los dos no reabsorbibles. Impermeable, permeable. Tamaño de la aguja, grosor del hilo. 4 ceros, un grosor empieza a ser un poquito fino. 3 ceros más grueso, 2 ceros más grueso. 5 ceros es bastante delicado, como para suturar una papila. 6 ceros más delicados, 7 ceros, ya entre 6 ceros y 7 ceros se sutura con microscopio. Lo mismo, fabricante, diferentes modalidades de empaque y el material que nosotros usamos para suturas no reabsorbibles. Vamos a ver entonces la sección. Esta es la sección de una seda trenzada, donde puede ser algo multifilamento, y esto es lo que es un monofilamento de nylon. Por eso es impermeable, más allá de su repelencia hidrofílica a lo que puede llegar a generar el nylon, un material plástico, y esto es un material, digamos, orgánico, que puede ser algodón, lino o seda, no tiene permeabilidad. ¿Qué diferencia tenemos o qué es lo que nos importa? Porque la permeabilidad deja pasar microorganismos, bacterias, saprófitos o no, de la cavidad bucal y nos pueden infectar la herida. Hilos para sutura con su fuerza tensil, obviamente dentro de lo que sería la fuerza de tensión que puede generar cualquier hilo, dependerá del material, obviamente un acero va a hacer más fuerza a la tensión y dependerá también, más allá del material, que puede ser seda, algodón o catgut, la tensión menor por ser orgánica, obviamente, pero del grosor del hilo. Esto se mide en kilogramos. Esto se mide en kilogramos sobre milímetro cuadrado. Dentro de la sutura nosotros vamos a tener, como dijimos anteriormente, la punta, el cuerpo donde es tomada con la pinza portaagujas, el ojo que en esta es atraumática, ven que sigue el mismo grosor del hilo, y el hilo, que el hilo va a generar de acuerdo a los grosores, con los ceros los vamos a llevar más ceros, más finito, menos ceros, más grueso. O sea, quiere decir 6 ceros muy finito, 2 ceros más grueso. Esto es lo que dice el packaging, la lectura, para que tengan en cuenta. Diámetro del hilo, 3 ceros. Longitud del hilo que nosotros tenemos para suturar, 45 centímetros. Obviamente esto, sutura quirúrgica no absorbible, seda recubierta, negra. El tipo de material que nosotros usamos, lote de fabricación, todo lo que es código de productos. Y lo que tienen que tener es, bueno, fecha de caducidad, muy importante, marca comercial no nos interesa, obviamente después verán cuál les gusta a ustedes, pero es qué tipo de longitud tenemos, el diámetro del hilo y el tamaño de la aguja. El tamaño de la aguja es el real, como dice acá, es el real que se ve afuera. Esta es la semicircunferencia, los octavos de circunferencia que tenga esta aguja y es real acá. Y los 19 milímetros es lo que mide la aguja que nosotros tenemos desde la
parte posterior o el ojal a la punta. Lo mismo en este packaging, bueno, diámetro del hilo, esto va a ser 3,0, longitud del nylon, en este caso pues nylon, 45 centímetros, el tamaño real de la aguja, la sección de la aguja, ven cómo está una sección triangular, la aguja va a medir ¿cuánto? 2,4 centímetros desde el ojo a la punta y la sección, ven el 3/8 de esta que no es tan circunferencial, sino es más chiquitita, más curva pero aplanada, más tirando a algo recto, no es recto, pero entiéndanle a la circunferencia más chiquitita. Forma y tamaño real de la aguja, la marca comercial y bueno, lo mismo, el código de producto, tipo material. El tipo material dice mononylon, la marca, ¿sí? Porque es esto. Nylon, bueno, preto negro, por el tema de Mercosur, por lo que puede llegar a generar para Latinoamérica. Plástica, porque generalmente se usa en cirugía plástica el nylon, pero bueno, puede usarse en la boca y un poco más fino también. Dentro de lo que tenemos en este caso, lo vamos a ir viendo después en los prácticos, pero es la toma del portaaguja, una toma con el dedo pulgar, el dedo anular, el mayor y el índice van sobre las ramas, la cremallera, movimientos circulares, la punta y se toma la aguja, como se está desempacando acá, el packaging se está abriendo de la parte estéril. Obviamente tengan siempre en cuenta los cuidados de bioseguridad y la normativa que nosotros tenemos que tener, estéril con estéril, ¿sí? Y el segundo abre el pack de afuera, pero cae el packaging interno, que es el que abre el cirujano con los guantes ya estériles y con movimientos delicados retira la aguja del packaging y empieza a suturar. Obviamente las partes constitutivas de un punto van a ser lazadas cuando uno pasa de epitelio a conectivo, de conectivo a epitelio, genera lazadas, chicotes y seminudos. Entonces, los chicotes, el nudo y la lazada son la parte constitutiva del punto. Puntado o lazada, nosotros vamos a tener que tener en cuenta que siempre son circulares, por eso la flecha roja, siempre circular el movimiento, teniendo en cuenta una distancia significativa de la lazada y una significativa profundidad, ¿sí? De cuando pasamos la aguja en qué tipo de epitelio, tejido lo hacemos. Lo mismo, salimos, epitelio conectivo, sale al lumen de la herida, se eleva la aguja, se puede ayudar con la pinza a mano izquierda y volvemos a entrar conectivo epitelio. Siempre, fíjense que hacen movimientos circulares. Si nosotros traccionamos, desgarramos nuestros tejidos. Una aguja curva, dependiendo de la circunferencia, como mencioné anteriormente, pero siempre movimientos circulares con la muñeca. Lo vamos a ver en el práctico, una vez que pasamos los dos lugares, la lazada, los chicotes, el seminudo de acuerdo a los nudos que nosotros vamos a ir aprendiendo. El anudamiento siempre se hace sobre la parte del portaagujas, un poquitito más atrás, porque acá está la cremallera y nosotros podemos tener algún enganche del hilo cuando nosotros damos vuelta hacia el portaaguja. Vamos a tomar el chicote más largo, le vamos a dar vuelta sobre el portaaguja, tomamos el chicote más corto y vamos a generar los nudos o los seminudos. Vamos a ir generando seminudos porque vamos trabando esos seminudos a un lado y a otro para generar que ese nudo quede estable y se trabe. Técnica quirúrgica del nudo, tener encima siempre el concepto de correctamente anudado y correctamente ajustado. El exceso del ajuste puede provocar entonces una elevación de los tejidos. No nos gusta eso. Y de no ajustar bien, los bordes se separan. Entonces, bueno, acá hay una pérdida de sustancia y no va a cicatrizar por primera. La ventaja de esto es generar la unión epidermosomal, rectificar y reacomodar estos tejidos de forma adecuada. Tipos de nudo, como dijimos anteriormente, van a tener, y lo van a ver en el práctico, simple o llano, cirujano, porque va a tener, estos son seminudos, 3 seminudos, simples a cada lado de la portaaguja, donde constituyen un nudo. Esto es para que no se afloje. El nudo cirujano va a ser un nudo doble y un nudo simple, y un seminudo simple, y el doble cirujano, dos dobles. Esto después lo vamos a ver en el práctico. Entonces tenemos tipos de nudo: simple, nudo cirujano y cirujano doble. Va a depender de las vueltas que demos.
Técnica quirúrgica. Dentro de la técnica quirúrgica, nosotros vamos a siempre preconizar y darles la salvedad de diferentes conceptos, pero siempre, siempre, casi siempre, del móvil al fijo. O sea, esto es lo que es una correcta técnica quirúrgica. El preconcepto de llevar este vértice a unir en el lugar adecuado y restituir los tejidos. Nos podemos ayudar con un periostótomo y levantar un poquitito el colgajo que queda a la porción fija para que la aguja tenga un mayor recorrido y no desgarremos ningún tejido. Eso es una ayuda que damos como técnica. Técnica quirúrgica, nosotros lo que podemos tener en cuenta siempre es, como resumen, que la parte superior de la lazada tiene que ser más pequeña que la parte inferior, sí, bien digo. La parte B, en este caso, es mayor que A. B es mayor que A para que esto comprima bien y tenga una cincha delicada a la unión. Entonces, si B es mayor que A y respetamos el espacio de la lazada o de la penetración inicial de la lazada a una zona equidistante del tejido que no se desgarre, nosotros vamos a tener una buena profundidad de B más ancho que A, el parámetro de los 5 milímetros más o menos de acuerdo a qué tejido vamos a tener en cuenta y equidistante del otro lado para tener un nudo constitutivo bien hecho. Entonces, si lo hacemos más cerquita se desgarra, si lo hacemos más lejos cabalgan y si lo hacemos también no equidistante. Ven que este es más largo y este es más corto. Siempre perpendicular de 2 a 5 milímetros del borde de la encía, perpendicular a este borde, al borde, ¿sí?, de la encía generado. Se toman los tejidos, si toman menos de estos milímetros se desgarra y si, como dijimos anteriormente, se abombará. La clasificación de los puntos simples, separados, ¿sí?, especiales, continuos. Vamos a ver todos los puntos que nosotros tenemos. En este caso nosotros vamos a ver que tenemos puntos clasificados como separados o continuos. Dentro de los separados vamos a tener simple o complejo, en donde podemos llamarlos también especiales, y pueden ser puntos compuestos, como estos especiales, compuestos, complejos, y el simple. Los complejos o especiales serían punto cruz, colchonero vertical, colchonero horizontal y el capitoné. Lo vamos a ver en el práctico y lo van a ver después más adelante. Dentro de los continuos vamos a tener simple, encadenado, en guarda griega o intradérmico. Lo mismo de estos puntos se puede aplicar cualquiera de estos puntos en la sutura por planos, dependiendo de lo que queramos suturar. El punto simple, entonces nosotros tenemos que tener en cuenta la distancia, en este caso como es una papila, el vértice de esa papila, de no desgarrarlo, pasar epitelio conectivo, de vestibular al lingual, del móvil al fijo, generalmente, habrá excepciones como todo, pero generalmente es del móvil al fijo, acuérdense de eso, y después de conectivo epitelio salimos, produciendo las dos lazadas, los chicotes, el nudo, y contemplar la unión de los tejidos. Vamos más puntos simples, donde lo podemos ver en una herida larga, donde nosotros tenemos que simplificar esta herida y hacer el punto en el medio. Simplificando la herida, nos quedan 2 heridas a cada uno de los lados y vamos poniendo otro punto a cada uno de los costados, dependiendo de los nudos que nosotros queramos hacer. Punto simple en el alvéolo post-extracción. Nosotros vamos a dar un punto simple. Acuérdense del concepto de que esto no genera por primera intención. Esto es una cicatrización secundaria. Hay una pérdida de sustancia y la activación del coágulo va a ser lo que dé la estabilidad a esta cicatrización. Obviamente que un punto de sutura ayuda a la papila, ayuda a tener tensil la encía adherida a esa y no perder nada de tejidos y priorizar la armonización de ese coágulo. Proteger el coágulo. Dentro del punto simple, en colgajos, como dijimos, el emplazamiento de ese tejido, la incisión emplazada en el borde cristal, prolijamente la esqueletización, el legrado, la divulsión de los tejidos blandos. Se procederá a lo que se tenga que proceder, de acuerdo a si es patología, si es un reemplazo por implante o lo que fuere, y se devuelve la prolijidad de la adhesión de esa papila, de los dientes contiguos, la protección de todos los dientes con sus papilas y el afrontamiento correcto mediante puntos simples.
Punto simple, siempre vamos a tratar de diferenciar tipos de colgajos con descarga o sin descarga, y el orden de sutura va a ser siempre primero en los vértices de la herida, acá, en estos puntos, 1. El 2 será en la incisión horizontal, como dice en el esquema, en la incisión horizontal el 2, el punto 2, o el segundo punto, o sea, la primer siempre del móvil al fijo, lazadas, nudos, reposicionamos, distintos colgajos, y después, por último, los de las descargas. En las descargas verticales, nosotros lo hacemos. Este colgajo es un colgajo de Bassmann, recuérdenlo, y este es un Neumann modificado. Puntos simples en heridas largas, obviamente nosotros vamos a tener, en este caso se hace por un aumento de reborde para implantar, para restituir esa armonía al paciente y para después ponerle implantes. Acá habría una síntesis ósea mediante los tornillos, una fijación de este injerto al maxilar remanente que nosotros tenemos que aumentar. Acá hay un estiramiento de los colgajos, obviamente con una periosteoplastía se estira el colgajo porque necesita un recubrimiento muy, muy, muy certero y muy estable en el injerto, más allá de la fijación y que no queden bordes angulosos para que esto no se exponga. Punto en cruz o punto en X, lo mismo. Esto se genera mediante el pasaje de vestibular, conectivo, conectivo, salimos al lumen de la herida, volvemos a entrar por el otro lado, seguimos a vestibular otra vez, volvemos a ingresar, salimos y cuando salimos generamos la cruz. Entonces, esto lo van a ver en el práctico, es 1, paso, 2, paso, 3, paso y siempre conectivo epitelio, epitelio conectivo. ¿Está? 1, 2, 3, 4, los dos chicotes, lazada, nudos, seminudos, de acuerdo a lo que hubieron visto anteriormente, simple cirujano, cirujano doble y se genera la cruz. Son puntos que más que nada son para traccionar tejidos, para mantener estable algún tipo de coágulo, como en este caso, donde nosotros vemos una extracción en donde esto genera una protección por segunda intención de este alvéolo. El colchonero horizontal tiene una buena hemostasia, es parecido al punto cruz, nada más que en vez de cruzarse sigue por el mismo lado, o sea, es 1, 2, 3, 4 y anudo acá y tracciono. Cuando yo tiro los dos labios de la herida, tracciono y voy hacia vestibular o palatino. A mí particularmente me gusta dejarlo en la mucosa palatina, o sea que tendría que entrar primero por palatino, después por vestibular, cruzar por vestibular, volver a entrar por palatino y anudar en palatino. O hagamos el ejemplo de que esto es palatino, lo mismo. Son puntos tractores, son puntos que también sirven para suspensores, para tener un colgajo conectivo, como en este caso, para posimplante, ven ahí el implante, una pérdida de tejido conectivo para dar mayor volumen a esa papila o para cambiar un biotipo gingival. Dentro del punto colchonero vertical es lo mismo que se llama Blair o de Donati, vierte los labios de la herida, entonces nosotros lo damos más para la papila. Esto es lo mismo, entro por vestibular, salgo, vuelvo a entrar y entro por conectivo y salgo por epitelio. Tengan en cuenta que el otro lo hacíamos horizontal, esto se hace vertical. Lo van a ver en el práctico, quedan más así, el otro se acuerdan que quedaba horizontal, este queda vertical. El punto capitoné es más usado para lo que puede ser alguna pérdida de sustancia en lo que puede ser boca, en colgajos que pueden llegar a ser rotacionales o, si no, se puede generar en cuero cabelludo. Es donde tiene interpuesto un material para hacer mayor presión y, como dicen esto, heridas con mucha tensión, con dificultad para aproximar los bordes. Protege mucho el tejido cuando están en mucha tensión los bordes y la versión se hará posible por la unión rápida y segura. Lo mantiene firme. Un punto capitoné intrabucal será para sostener esta gasa para generar una segunda intención cicatrizal aquí arriba en el tejido óseo. Ya que no podemos afrontar más para no desplazar ningún colgajo, para no descender el fondo de surco, se genera una epitelización secundaria en ese alvéolo. El punto capitoné lo tiene o lo sostiene la gasa.
En grandes incisiones nosotros vamos a tener que tener otro tipo de puntos que se llaman puntos continuos. Sirve por ahí para mucosa bucal, para piel, nada, tienden a elevar un poquito más la herida y disminuyen el tiempo operatorio. Tengan en cuenta que el gran inconveniente de esto es la dehiscencia que se genera si se afloja o se corta algún hilo. Punto continuo, punto simple, lo van a ver también en el práctico, lo vamos a ir practicando, se empieza de uno de los bordes de la herida, se hace la forma como convencional, lazada, chicote, el nudo, lo que pasa es que se deja tensil el chicote más largo, se corta el chicote más chico y se sigue en un surjet como ven acá, se anuda en su parte posterior dejando una lazada para tal fin. Acá lo vemos en la boca, donde nosotros tenemos el nudo simple haciéndose en una primera instancia, se deja este chicote más largo y se hace el continuo surjet. Esto es el postoperatorio de dicho punto. Punto encadenado, lo mismo que el otro anteriormente, nada más que se lo abre al punto y se lo pasa para traccionar a uno de los lados. Esto se va a practicar en el seminario B, lo van a ir viendo, lo que pasa, la diferencia es que tiene una cadena que tira o tensa el tejido hacia el lado donde nosotros llevamos la cadena. El punto continuo festonado o encadenado, nosotros lo usamos, puede ser para un reborde de mucosa cuando nosotros tenemos alguna espícula que puede generar una alteración en una prótesis, abrimos, hacemos la toilette y suturamos de forma festoneada, encadenada, o para un mentón en donde nosotros ya hicimos los planos musculares y hacemos dentro de la boca una sutura continua porque la incisión es muy larga. A expensas del labio, pues una incisión labial. Clasificación de puntos, vamos a tener puntos separados o continuos, simples o especiales, lo mismo, ¿sí? Conchonero, vertical, horizontal, capitoné, simple, festionado o en guardia griega. En guardia griega es lo mismo que el colchonero horizontal, nada más que se pasa en forma continua y después se termina. El punto continuo intradérmico lo van a ver después en un mejor esquema, pero se empieza por un lado de la herida en piel y va por dentro de la dermis, zigzagueando de esta forma para tener una mínima cicatriz. Se usa mucho en cirugía plástica, acá lo vamos a ver, el punto intradérmico, como correctamente va pasando primero de piel, entra al lumen de la herida y va zigzagueando por dentro de la dermis, se ayuda con la pinza de mano izquierda, pasando, ¿sí?, la aguja curva de un lado a otro de la dermis y siendo para adelante, acá está probando la tensión, ven cómo queda imperceptible casi una cicatriz con una estructura intradérmica, acá lo ven, se usa siempre en pliegues de la cara, en cuello, en cirugías por ahí más delicadas en niños o que tengan un compromiso estético facial. El punto continuo intradérmico era lo que estábamos viendo anteriormente, ahora se ve en vivo, acá pueden ver piel, celular subcutáneo, la grasa, ya se hizo el plano profundo y ahora se pasa a puntos simples y después puntos intradérmicos para el emplazamiento de esta herida con un drenaje. Acá ven cómo queda la herida intradérmica, donde no tiene marcas como en el punto simple sobre la piel, tensil. Clasificación de los puntos, entonces lo mismo, para lo mismo, con todos lo mismo, separados, continuos, simples, especiales, lo mismo, y se genera esto en la sutura por plano, van a tener los mismos puntos. Obviamente lo que tienen que recalcar y lo importante de esto es que la sutura por planos, nosotros la debemos hacer, y acá lo marcamos, cuando un plano profundo o muscular ajustamos estas fascias con una sutura reabsorbible. Esto va a ser sutura reabsorbible, plano muscular profundo, celular subcutáneo, piel o mucosa y las capas que involucren eso, repásenlo, sutura no reabsorbible y se retira. Los objetivos son disminuir la formación de espacios muertos, obviamente hematomas, o que el músculo se fibrose y cicatrice como quiera y nos trae una cicatriz retráctil porque acompaña al tejido blando o lo va llevando hacia abajo. No espacios muertos, favorecer el cierre de tejidos incluidos y disminuir la tensión para favorecer un plano más superficial. Sutura por planos, vemos acá en una mentoplastía la incisión labial, en donde nosotros cortamos, ¿sí?, generamos una apertura en el músculo que después debemos sustituir, llámese para una osteosíntesis de una cirugía ortognática con mini placas o un aumento de mentón, o para un injerto de mentón como vimos anteriormente.
Obviamente acá tenemos los planos musculares, se notan perfectamente que van a ser cerrados, como en este caso de otra mentoplastía que se hizo, perdón, otro injerto que se tomó desde el tejido óseo y se genera una sutura por planos. Dicha sutura por planos terminada con hilo reabsorbible va a generar, ¿sí? Entonces una sutura continua no reabsorbible, esa sutura no reabsorbible va a ser retirada, continua. La sutura, entonces nosotros tenemos una sutura por planos, vamos a generar en piel, lo mismo, un plano profundo, como vimos anteriormente. Acá está con sutura reabsorbible, con sutura no reabsorbible intradérmica, un nylon donde se ponen cintas adhesivas o algún tegaderm o algún otro tipo de material para planchar esa herida y dejarla completamente estable. Y lo último que vamos a ver es la sutura por planos. Esta sutura por planos se genera en la comunicación bucosinusal crónica, o lo que es la fístula sinusal o oroantral, en donde nosotros tenemos un primer plano que se hace una incisión circunferencial, ya después lo van a ver más adelante, se vierte ese tejido, se sutura con material reabsorbible. Acá se hace la eversión, la sutura, estamos pasando, se usan a veces algunos puntos que son puntos profundos o internos tipo Halsted, que después lo verán en el práctico, y en cuanto se cierra esa oblitera, ese opérculo que fue generado por una fístula oroantral, se talla el colgajo, como siempre, de bases anchas, haciendo alguna periosteoplastía si no llega, para terminar en un segundo plano de obliterar una comunicación bucosinusal. Otros materiales, como vimos anteriormente, poco usado la gotita o cianocrilatos, algunos dentro de la boca. Se usa también para lo que sería el tejido de piel. ¿Cuándo se usa? Cuando no es muy profundo, porque si nosotros tenemos tracción muscular, la gotita no sirve. Entonces, como conclusión, ¿cuándo, cómo elegir una sutura, cómo hacerla? Tendría que quedar claro. Algún material instructivo para tener en cuenta. Tiempo de cicatrización, acuérdense de cada tejido, que los cuerpos extraños en los tejidos potencialmente contaminados pueden intervenir con la infección por la infección, la permeabilidad de la sutura, acuérdense que sean monofilamento, si es importante, si es estética, qué tipo de aguja vamos a elegir, cómo suturar los planos, con qué tipo de sutura, qué tipo de fuerza tensil tiene que tener cada una y en base a eso, qué tipo de calibre de aguja y de hilo elegir, todo lo que vimos anteriormente en el seminario. Ahora vamos a lo último, que es el retiro de puntos. Siempre se hace una antisepsia con gasa y siempre se retira el punto, como pueden ver acá, de una parte donde no recorra boca o piel, para que cuando nosotros tiramos desde este extremo, esto salga y esto genere todo lo interno con lo interno y no sea contaminado de externo hacia interno. La bibliografía y la cartelera virtuales donde ustedes se pueden comunicar. Muchas gracias.